¿Sí? Ingeniero, A cerrar esto. Sí, no nos hemos atrasado, menos mal. Bueno, vamos a ahora hablar sobre susceptibilidad a la reducción de la vulnerabilidad. Aquí estamos presentando la pantalla. Ya. Si usted está observando, ¿no es cierto? Susceptibilidad a la reducción de la vulnerabilidad. Vamos a hablar sobre un resumen. Bueno, este documento que se le está presentando intenta describir conceptual y metodológicamente la manera de evaluar la amenaza, la vulnerabilidad y el riesgo. Reflexiona acerca del nivel de resolución o detalle que se debe tener en cuenta en la elaboración de instrumentos tales como mapas que serán utilizados para la toma de decisiones dentro del proceso de planificación del territorio. Fenómenos naturales de origen geológico, pueden ser también hidrológico y atmosférico, tales como terremotos, erupciones volcánicas, movimientos en masa, maremotos, inundaciones, huracanes, etcétera, o posibles eventos desastrosos originados por tecnologías peligrosas tales como accidentes provocados por el hombre o por fallas técnicas. Representan un peligro latente que bien puede considerarse como una amenaza para el desarrollo social y económico de una región o un país. El riesgo puede reducirse si se entiende como el resultado de relacionar la amenaza o probabilidad de ocurrencia de un evento y la vulnerabilidad de los elementos expuestos, o factor interno o selectividad de la severidad de los efectos sobre dichos elementos. Medidas estructurales como el desarrollo de las obras de protección y la intervención de la vulnerabilidad de los elementos bajo riesgo, y medidas no estructurales como la regulación de usos del suelo, la incorporación de aspectos preventivos en los presupuestos de inversión y la realización de preparativos para la atención de emergencias pueden reducir las consecuencias de un evento sobre una región o una población. El objetivo general es determinar la importancia de la evaluación de la vulnerabilidad frente a desastres. Objetivos particulares, bueno, citamos como definir los conceptos básicos en materia de vulnerabilidad, orientar a la concientización de un mejoramiento social y estructural para la reducción de la vulnerabilidad. Y vamos a hablar de algunos términos como alerta temprana, que es provisión de información oportuna y eficaz a través de instituciones identificadas que permiten a individuos expuestos a una amenaza la toma de acciones para evitar o reducir un riesgo y su preparación para una respuesta efectiva. Amenaza o peligro es el evento físico potencialmente perjudicial, fenómeno y o actividad humana que puede causar la muerte o lesiones, daños materiales, interrupción de la actividad social y económica o degradación ambiental. Amenazas naturales son procesos o fenómenos naturales que tienen lugar en la biosfera que pueden resultar en un evento perjudicial y causar la muerte o lesiones, daños materiales, interrupción de la actividad social y económica o degradación ambiental. Las amenazas naturales se pueden clasificar por origen en geológicas, hidrometeorológicas o biológicas. Fenómenos amenazantes pueden variar en magnitud o intensidad, frecuencia, duración, área de extensión, velocidad de desarrollo, dispersión espacial y espaciamiento temporal. Análisis de amenazas, peligros, estudios de identificación, mapeo, evaluación
y monitoreo de de una amenaza o de unas amenazas en plural para determinar su potencialidad, origen, características y comportamiento. Cambio climático es lo que todos nosotros nos estamos bastante preocupados. Es que la alteración del clima en un lugar o región durante un periodo extenso de tiempo, décadas o mayor, se produce un cambio estadístico significativo en las mediciones promedio o variabilidad del clima en ese lugar o región. Capacidad es la combinación de todas las fortalezas y recursos disponibles dentro de una comunidad, sociedad u organización que puedan reducir el nivel de riesgo o los efectos de un evento o desastre. Códigos de construcción, ordenanzas y regulaciones que rigen el diseño, construcción, materiales, alteración y ocupación de cualesquier estructura para la seguridad y el bienestar de la población. Los códigos de construcción incluyen estándares técnicos y funcionales. Concientización pública, información a la población en general, tendente a incrementar los niveles de conciencia de la población respecto a riesgos potenciales y sobre acciones a tomar para reducir su exposición a las amenazas. Degradación ambiental es la disminución de la capacidad del ambiente para vivir con el riesgo. Ejemplos: degradación del suelo, deforestación, desertificación, incendios forestales, pérdida de la biodiversidad, contaminación atmosférica, terrestre y acuática. Cambio climático, aumento del nivel del mar, pérdida de la capa de ozono. Desastre es la interrupción seria del funcionamiento de una comunidad o sociedad que causa pérdidas humanas y o importantes pérdidas materiales, económicas o ambientales, que exceden la capacidad de la comunidad o sociedad afectada para hacer frente a la situación utilizando sus propios recursos. Un desastre es función del proceso del riesgo, resulta de la combinación de amenazas, condiciones de vulnerabilidad e insuficiente capacidad o medidas para reducir las consecuencias negativas y potenciales de riesgo. A ver, ecosistema es el conjunto complejo de relaciones entre organismos vivos que funcionan como una unidad e interactúan con un ambiente físico. El Niño Oscilación del Sur, conocido también como ENOS, interacción completa del Océano Pacífico tropical y la atmósfera global, que resulta en episodios de ciclicidad variable, de camino en los patrones oceánicos y meteorológicos en diversas partes del mundo. Estudio de impacto ambiental, el llamado EIA. Estudios llevados a cabo para evaluar el efecto sobre un ambiente específico debido a la introducción de un nuevo factor que puede alterar el equilibrio ecológico existente. Evaluación del riesgo. Análisis. Metodología para determinar la naturaleza y el grado de riesgo a través del análisis de amenazas potenciales y evaluación de condiciones existentes de vulnerabilidad que pudieran representar una amenaza potencial o daño a la población, propiedades, medios de subsistencia y al ambiente del cual dependen. Gases invernadero. Un gas tal como vapor de agua, dióxido de carbono, metano, los clorofluorocarbonos, su fórmula química CFSC, su índice, e hidroclorofluorocarbonos, también su fórmula química, ¿no?
que absorbe y remite la radiación infrarroja, calentando la superficie terrestre y contribuyendo al cambio climático. Gestión de emergencias. ¿Qué es gestión de emergencias? Es la organización y gestión de recursos y responsabilidades para el manejo de todos los aspectos de las emergencias, en particular preparación, respuesta y rehabilitación. Gestión del riesgo de desastres, conjunto de decisiones administrativas, de organización y conocimientos operacionales desarrollados por sociedades y comunidades para implementar políticas estratégicas y fortalecer sus capacidades a fin de reducir el impacto de amenazas naturales y de desastres ambientales y tecnológicos consecuentes. Incendios forestales, cualquier fuego producido en áreas vegetales, independientemente de sus fuentes de ignición, daños o beneficios. Información pública es la información, hechos y conocimientos adquiridos o aprendidos como resultado de investigación o estudio disponible para ser difundida al público. Medidas de control. Todas aquellas medidas tomadas para contrarrestar y o reducir el riesgo de desastres frecuentemente comprenden medidas de ingeniería estructurales, pero pueden también incluir medidas no estructurales y herramientas diseñadas y empleadas para evitar o limitar el impacto adverso de amenazas naturales y de desastres ambientales y tecnológicamente consecuentes. Medidas estructurales y no estructurales, medidas de ingeniería y de construcción, tales como protección de estructuras e infraestructuras para reducir o evitar el posible impacto de amenazas. Mitigación, medidas estructurales y no estructurales, emprendidas para limitar el impacto adverso de las amenazas naturales y tecnológicas y de la degradación ambiental. Planificación territorial, rama de la planificación física y socioeconómica, que determina los medios y evalúa el potencial o limitaciones de varias opciones de uso del suelo, con los correspondientes efectos en diferentes segmentos de la población o comunidad, cuyos intereses han sido considerados en la toma de decisiones. Preparación, actividades y medidas tomadas anticipadamente para asegurar una respuesta eficaz ante el impacto de amenazas, incluyendo la emisión oportuna y efectiva de sistemas de alerta temprana y la evaluación temporal de población y propiedades del área amenazada. Prevención, actividades tendentes a evitar el impacto adverso de amenazas y medios empleados para minimizar los desastres ambientales, tecnológicos y biológicos relacionados con dichas amenazas. Pronóstico, declaración definitiva o estimación estadística de la ocurrencia de un acontecimiento futuro. Bueno, tenemos organismos tales como la UNESCO, por ejemplo. Recuperación, decisión y acciones tomadas luego de un desastre con el objeto de restaurar las condiciones de vida de la comunidad afectada, mientras se promueven y facilitan, a su vez, los cambios necesarios para la reducción de desastres, reducción del riesgo de desastres, marco conceptual de elementos que tienen la función de minimizar vulnerabilidades y riesgos en una sociedad para evitar prevención o limitar mitigación y preparación. El impacto adverso de amenazas dentro del cambio del amplio contexto del desarrollo sostenible. Reforzamiento, refuerzo de estructuras para hacerlas más resistentes a las fuerzas de amenazas naturales. Resiliencia o resiliente es la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad potencialmente expuesta a amenazas a adaptarse, resistiendo o cambiando con el fin de alcanzar y mantener un nivel aceptable en su funcionamiento y estructura. Se determina por el grado en el cual el sistema social es capaz de autoorganizarse para incrementar su capacidad de aprendizaje sobre desastres pasados, con el fin de lograr una mejor protección futura
y mejorar las medidas de reducción de riesgo de desastres. Riesgo, probabilidad de consecuencias perjudiciales o pérdidas esperadas, muertes, lesiones, propiedad, medios de subsistencia, interrupción de actividad económica o deterioro ambiente o ambiental, resultado de interacciones entre amenazas naturales o antropogénicas y condiciones de vulnerabilidad, riesgo aceptable, nivel de pérdidas que una sociedad o comunidad considera aceptable, dadas sus existentes condiciones sociales, económicas, políticas, culturales y ambientales. Sistema de Información Geográfica, SIG, análisis que combinan bases de datos relacionales con interpretación espacial y resultados generalmente en forma de mapas y vulnerabilidad en las condiciones determinadas por factores o procesos físicos, sociales, económicos y ambientales que aumentan la susceptibilidad de una comunidad al impacto de amenazas. Vulnerabilidad. Definición. En este contexto, la exposición de las personas a vulnerabilidad pueden definirse como la capacidad disminuida de una persona para resistir a los efectos de un peligro natural o causado por la actividad humana y para recuperarse de los mismos. También puede definirse como la exposición de las personas a riesgos. Varía en función de su grupo social, sexo, origen étnico u otra identidad, edad y otros factores. Determinación. Para determinar la vulnerabilidad de las personas, es necesario plantearse dos preguntas. ¿A qué amenaza o peligro son vulnerables las personas? ¿Qué les hace vulnerables a la amenaza o el peligro? Una amenaza es un fenómeno natural o una alteración causada por el hombre que puede poner en peligro a un grupo de personas. Amenazas naturales tenemos los terremotos o sismos, las erupciones volcánicas, los maremotos o tsunamis o huracanes, las amenazas provocadas por el ser humano como explosiones, incendios, derrame de sustancias tóxicas. Bueno, tenemos contrarrestar la vulnerabilidad, reducir en la medida de lo posible los efectos del propio peligro mediante mitigación, predicción y alerta y preparación. Fortalecer la capacidad de resistir y hacer frente a los peligros. Luego, abordar las causas subyacentes a la vulnerabilidad, como la pobreza, el mal gobierno, la discriminación, la desigualdad y el acceso insuficiente a recursos y medios de subsistencia. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, en la foto de la derecha, la superior, tenemos también una amenaza, que es el flujo del río, ¿no? Me parece que esto es por San Martín. Grado de vulnerabilidad. El grado de vulnerabilidad de las personas y el alcance de su capacidad para resistir y hacer frente a los peligros y recuperarse de los desastres depende de factores físicos, económicos, sociales, también políticos. Desde luego, la pobreza contribuye de manera importante a la vulnerabilidad. Es más probable que las personas pobres vivan y trabajen en zonas expuestas a peligros potenciales y menos probable que dispongan de los recursos necesarios para hacer frente a un desastre. Esa es la regla que se da.
Grado de vulnerabilidad. El grado de vulnerabilidad de las personas y el alcance de su capacidad para resistir y hacer frente a los peligros y recuperarse de los desastres depende, como se dice, de los factores físicos, económicos, sociales y políticos. Desde luego, la pobreza contribuye de manera importante a la vulnerabilidad. Es más probable que las personas pobres vivan y trabajen en zonas expuestas a peligros potenciales y menos probable que dispongan de los recursos necesarios para hacer frente a un desastre de manera reiterada. Grupos altamente vulnerables. A continuación se exponen algunos ejemplos de grupos potencialmente vulnerables. ¿Quiénes? Personas desplazadas que han abandonado su hogar y sus medios en subsistencia, pero permanecen en el territorio de su país. Refugiados que han huido a otro país por temor a ser perseguidos o por razones de supervivencia. Repatriados, antiguos refugiados o personas desplazadas que vuelven a su hogar. Grupos específicos en el seno de la población local, como personas marginadas, excluidas o desposeídas. Niños pequeños, mujeres embarazadas y madres lactantes, niños no acompañados, personas mayores sin apoyo familiar y personas discapacitadas son los grupos altamente vulnerables. Factores de la vulnerabilidad. Factores físicos. Están relacionados a condiciones específicas y de ubicación de los asentamientos humanos, la producción y la infraestructura. Entre las condiciones específicas de estos asentamientos humanos se pueden ejemplificar el uso de técnicas y materiales de construcción sismo resistentes. Un factor de vulnerabilidad lo constituye la ubicación de los asentamientos humanos sobre laderas, en falda de volcanes o en las zonas costeras que sufren inundación y sobre fallas tectónicas. Factores ambientales o ecológicos son aquellos que se relacionan con la manera de cómo una comunidad utiliza de forma no sostenible los elementos de su entorno, con lo cual debilita la capacidad de los ecosistemas para absorber sin traumatismo las amenazas naturales. Por ejemplo, la deforestación de una ladera. Factores económicos se refiere a la ausencia o poca disponibilidad de recursos económicos de los miembros de una localidad, como la mala utilización de los recursos disponibles para una correcta gestión del riesgo. Uno de los ejemplos a señalar consiste en la pobreza como una de las mayores causas de vulnerabilidad. Factores sociales se refiere a un conjunto de relaciones, comportamientos, creencias, formas de organización y maneras de actuar de las localidades e instituciones que las colocan en condiciones de mayor o menor vulnerabilidad. Tipos de vulnerabilidad. Tenemos la vulnerabilidad estructural, referida a la susceptibilidad que la estructura presenta frente a la probable afectación en aquellas partes esenciales de una estructura, que la mantiene erguida ante la ocurrencia de sismo intenso. Esto incluye los elementos estructurales como fundaciones, columnas, vigas, etcétera, ¿no? Vulnerabilidad no estructural, referida a la susceptibilidad que la estructura presente en las partes asociadas a elementos no estructurales ante la ocurrencia de un sismo intenso. Vulnerabilidad funcional y operativa se refiere a los sistemas de líneas vitales, su funcionamiento y las actividades operativas que se desarrollan dentro de la edificación, orientadas a la prevención y reducción de riesgos. Vulnerabilidad sísmica, predisposición o susceptibilidad de elementos expuestos de la estructura a ser afectado por la ocurrencia de un evento sísmico de intensidad determinada. Los códigos sismo resistentes establecen exigencias mínimas para proteger la vida de los usuarios. Vulnerabilidad social extendida como una condición social de riesgo y o dificultad que inhabilita e invalida de manera inmediata o en el futuro a los grupos afectados en la satisfacción de su bienestar
en cuanto a la subsistencia y calidad de vida. En un contexto sociohistórico y culturalmente determinado, las vulnerabilidades de un territorio son producto de prácticas culturales, sociales, económicas y productivas, ambientales y de decisiones políticas erróneas o debilidades administrativas e institucionales, que se promueven a través de patrones de desarrollo, guías prácticas de especialización en reducción del riesgo de desastres y desarrollo local sostenible. ¿Por qué surgen las vulnerabilidades? Por la forma en que la sociedad está organizada o relacionada con factores físicos, ambientales, económicos, sociales y culturales. Es importante destacar que la pobreza se considera la principal causa de vulnerabilidad, ya que está limitada al ascenso a al acceso, ¿no? A una vivienda adecuada, educación, salud, uso de tecnología, entre otros. Las vulnerabilidades asociadas al entorno urbano. La vulnerabilidad significa ser propenso de sufrir daño, pero a la vez una medida de dificultades que enfrenta una sociedad para recuperarse del daño sufrido. En el contexto urbano, la vulnerabilidad se relaciona tanto con la estructura, forma o función de la ciudad, como con las características de los diversos grupos humanos que ocupan el espacio y sus propios estilos o modalidades de vida. En lo que se refiere a la capacidad de disminuir la vulnerabilidad urbana más importante, se debe asignar a los procesos que contribuyen a su crecimiento, que a la expresión fenomenológica de su existencia, o sea, las condiciones concretas de su integridad. La concentración, la densidad y la centralización. Tal vez las características más definitorias de lo urbano se relacionan con el grado de concentración y densidad de la economía y de la población, que significa con predilección para las funciones económicas y sociales relacionadas con los sectores de la industria manufacturera, el comercio, los servicios, la cultura y la política. La centralización significa que centros urbanos en distintos grados dominan en el ámbito local, regional e internacional, en esas mismas funciones centralizadas. Y la complejidad y la interconectividad de la ciudad. Los centros urbanos comprenden sistemas cuya complejidad aumenta conforme lo hace el tamaño de la ciudad. Este sistema intraurbano con interconectividad y dependencia en cuanto a roles, funciones, producción, consumo, comercio, vivienda y lugares de trabajo, entre otros. Todo entrelazado por complejos sistemas de electrificación y alcantarillado. Significa un alto grado de vulnerabilidad de la estructura frente a eventos físicos extremos, ya sea extensos o localizados. Bueno, nosotros podemos adicionar también las instalaciones de gas, que también hace vulnerables a las viviendas y a las ciudades últimamente. Y la ciudad informal o la ciudad de campesinos, dentro de pocos años las zonas rurales dejarán de concentrar la mayor proporción de los pobres del mundo y la pobreza será un fenómeno eminentemente urbano. La migración forzada a la ciudad, producto de la expulsión de las zonas rurales y la misma atracción que el medio urbano ejerce sobre las familias rurales, ya es de larga data en los países pobres. El tradicional dominio que ejercían las grandes ciudades y metrópolis para los pobres rurales han sido paulatinamente ampliado para incluir ciudades de rango intermedio y muchas en zonas de auge económico. Y la reducción de riesgos de desastres. La reducción de riesgos de desastres, DRR,
por sus siglas en inglés, se refiere al conjunto de técnicas y conocimientos que reducen los riesgos de desastres naturales, analizando sistemáticamente cada una de sus causas, a la vez que disminuyen la vulnerabilidad de las personas y sus bienes, minimizando su exposición a este tipo de fenómenos, para lo cual la reducción del riesgo de desastres trabaja en la gestión adecuada del medio ambiente y el entorno, así como en el desarrollo de sistemas de alerta y mitigación capaces de dar una respuesta adecuada antes y después de una emergencia humanitaria determinada. Bueno, entonces hasta acá nosotros hemos concluido con esta parte. Vamos a eh, dejar de presentar esto y vamos a retomar con otra información. Vamos a seguir presentando un poco más. Bueno, vamos a mostrar esta parte. Entonces, ¿qué es esto? Es susceptibilidad a la reducción de la vulnerabilidad. Ampliando un poco más. A ver. Bueno, ya está. Sí se está viendo, ¿no? Sí, ingeniero. Ya está. La noción de vulnerabilidad utilizada en el contexto del tema de riesgo y de desastre tiene una historia de más de 30 años. Durante estas últimas décadas, ideas y nociones sobre su significado y sobre el desarrollo de metodologías de medición y contextualización de la llamada vulnerabilidad han experimentado varias transformaciones y adelantos. La evolución del concepto ha sido fundamentalmente en la revalorización y reestructuración del problema de riesgo y desastre, permitiendo el surgimiento de enfoques paradigmáticos de forma creciente. Los nuevos enfoques enfatizan las dimensiones y causalidades sociales de los desastres y las relaciones del riesgo y el desastre con las modalidades de desarrollo económico y social de los países. Todo esto en contraposición al tradicional énfasis de los aspectos físicos asociados con las llamadas amenazas naturales, originalmente desarrollada en el campo de la ingeniería estructural, para permitir captar y dimensionar características de forma y constructivas de edificaciones e infraestructuras que las hacían susceptibles de sufrir daño, particularmente frente a sismos y huracanes. La idea de vulnerabilidad sufrió una rápida difusión y ampliación en su forma de utilización a partir de los últimos años en la década del 1980. Algunos términos, como hemos visto, mejoramos, ampliamos susceptibilidad en la continuación ordenada de sucesos. Es la capacidad de recibir modificación o impresión. Es la mayor o menor predisposición a la que un evento suceda u ocurra sobre determinado espacio geográfico. Amenaza, asociado a evento de origen natural, antrópico, tecnológico, biológico, puede ser salud, que pueden manifestarse en un sitio específico y en un tiempo determinado, produciendo efectos adversos en las personas, los bienes, servicios y o en el medio ambiente. Tenemos un mapita conceptual referido a la amenaza natural y hablamos de las inundaciones y tenemos su ilustración. Hablamos de maremotos y obviamente también está su ilustración. Los terremotos seguramente por la vulnerabilidad y el riesgo
de caídas de estructuras, precipitaciones, bueno, las lluvias, erupciones volcánicas también constituyen amenazas naturales. Ahora, amenaza urbana. Tenemos descuido, operación inadecuada, construcciones y excavaciones cercanas, accidentes con equipo pesado, sabotajes, lesiones más frecuentes producidas por la electricidad, con paso de corriente, sin paso de corriente. También en el primero de los casos se da la muerte por paro cardíaco o asfixia, quemaduras internas y externas, lesiones secundarias por caídas y golpes. También podemos tener con la corriente sin paso de corriente que nos dice quemaduras por arco eléctrico, lesiones en ojos, lesiones secundarias por explosión de atmósferas inflamables, etcétera. Amenaza tecnológica, falla del sistema, desastres, falta de mantenimiento, uso de materiales inadecuados. Y esto en las construcciones, ¿no es cierto? Entonces tenemos allí. Bueno, la amenaza dice, por tener equipo sofisticado también es una amenaza. La grúa puede caer en cualquier lugar. Daño es la expresión concreta del riesgo que se manifiesta en un deterioro de tipo físico y o funcional en la infraestructura de vivienda, red vial, red de saneamiento, etcétera. El daño puede ser recuperable. Resiliencia es el concepto heredado de la psicología. Se refiere a la capacidad de individuos, grupos o colectivos sociales para sobreponerse a situaciones de crisis. Vulnerable, susceptible de sufrir daño y o pérdida y tener dificultad o incapacidad para recuperarse de ello, aplicado a una población. Este concepto incluye variables tales como edad, género, etnia, nivel educativo, acceso a servidores de salud, calidad de vivienda. Las condiciones de vulnerabilidad se definen en cada caso particular según los objetivos propuestos por la unidad de gestión de información. Vulnerabilidad es la incapacidad de resistencia cuando se presenta un fenómeno amenazante o la capacidad para reponerse después de que ha ocurrido un desastre. En realidad, depende de diferentes factores y es evaluada dependiendo del bien que se está analizando y el fenómeno que es capaz de dañarle. Desde el punto de vista del proceso de desarrollo, la vulnerabilidad ha sido considerada como un déficit y resultante de una carencia de acceso a recursos. Evaluación de la vulnerabilidad, visión pasiva, cuando no se le toma en cuenta prácticamente, ¿no? Pero sí las consecuencias no son nada buenas. Visión activa, o sea, hay visión pasiva y visión activa. Está asociada a la idea de exposición y susceptibilidad. Hace referencia a la capacidad de una comunidad para recuperarse de los efectos de un desastre. Esto se denomina, es la resiliencia. Dimensiones de la vulnerabilidad. Vulnerabilidad ambiental. El señor cortando el árbol. Vulnerabilidad física. Seguramente la vivienda se encuentra en un lugar inadecuado, donde puede haber deslizamiento de rocas, de piedras, y eso es la connotación de la vulnerabilidad. Vulnerabilidad económica, la situación de pobreza que se vive. Vulnerabilidad institucional. Bueno, recordarán ustedes en el año 2009 creo que fue, ¿no? Cuando él era presidente, Alan García, ¿no? Entonces les trataron de ellos salvajes, ¿no? Bueno, en todo caso, esto es
lo que ocurrió en Bagua, ¿no? El llamado baguazo, ustedes se deben acordar también. Vulnerabilidad social, determinadas características sociodemográficas. Vulnerabilidad cultural, conjunto de relaciones, comportamientos, creencias, conocimientos que colocan a las personas y a las comunidades en condiciones de inferioridad frente a la amenaza. Vulnerabilidad estructural, un tipo de vulnerabilidad conduce a otra o amplifica sus efectos, o sea, es secuencial. La vulnerabilidad depende de qué: grado de exposición, protección, reacción inmediata, recuperación básica y obviamente reconstrucción. Grado de exposición. Ya, muy bien. Grado de exposición. Tiempo y modo de sometimiento de un ecosistema o sus componentes a los efectos de una actividad o energía potencialmente peligrosa. Protección. Defensas de ecosistemas y de sus elementos que reducen o eliminan la afectación que le puede causar una actividad con potencial destructivo. Bueno, como tenemos defensas ribereñas, tenemos plantío de cortinas de árboles, etcétera, en todo caso para disminuir. Reacción inmediata, capacidad del ecosistema y de sus elementos para reaccionar, protegerse y evitar el daño en el momento en que se desencadena la energía con potencial destructivo o desestabilizador. Recuperación básica, restablecimiento de las condiciones esenciales de subsistencia de todos los componentes de un ecosistema, evitando su muerte o deterioro con posterioridad al evento destructivo. También se le llama rehabilitación. Reconstrucción, recuperación del equilibrio y las condiciones normales de vida de un ecosistema por su retorno a la condición previa o más frecuentemente a una nueva condición más evolucionada y menos vulnerable. Ejemplo: toda la comunidad está asentada en un área de riesgo. Se trata de terrenos difícilmente urbanizables por su fuerte pendiente, lo cual explica que hubiesen sido invadidos. Algunas áreas están protegidas por un bosque que sirven como barrera natural en caso de deslizamiento. Otra está protegida por un muro de contención, pero la mayoría de otras están en terrenos desprotegidos. Algunas áreas con cierta protección, la mayoría sin ellas. Entonces, esto es lo que nosotros estamos colocando como un ejemplo. Estudio de la vulnerabilidad artificial o creado por el hombre, asentamientos humanos. Esto es una amenaza de vulnerabilidad también. Instalaciones eléctricas mal hechas, instalaciones de producción económica también constituyen vulnerabilidad al ser humano. Lugares de concentración pública, como son teatros donde se hace el comercio, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y bueno, lo que significa el patrimonio cultural también es parte de la vulnerabilidad. Natural, tenemos, por ejemplo, sequías, truenos, terremotos, nevadas, incendios, desprendimientos rocosos, inundaciones, entre otros. Social, político y organizacional. Bueno, nosotros estamos viendo, creo que esto fue tomado en Lima, en la vista fotográfica superior derecha, como se observa prácticamente la explosión demográfica. La parte social la vemos en las otras tres tomas, básicamente, ¿no? Y un análisis en el cual
debe sentarse en los actores principales, hacer la discusión para encontrar la solución a estos problemas, ¿no? Y básicamente para encontrar la reducción en la vulnerabilidad. ¿Y qué es la reducción reducción a la vulnerabilidad? Trata de disminuir el grado de exposición a a las amenazas, protegiendo a la sociedad y al medio ambiente de las amenazas. Todo esto generará un ordenamiento territorial general, urbano y rural. La reducción a de la vulnerabilidad comprende reducción del tiempo y la actividad de la exposición, realización de actividades de protección, mejora de la capacidad de reacción inmediata, creación de la capacidad para entender integralmente a la recuperación básica del ecosistema, garantizar la reconstrucción del ecosistema afectado. La reducción de la vulnerabilidad social, cómo se tratará, y económica a las amenazas naturales requiere especial atención en dos niveles. El análisis y caracterización de las amenazas, que implica la evaluación de las áreas de producción más vulnerables, los asentamientos e infraestructuras, y la adopción de medidas de reducción de riesgos. El marco institucional para la aplicación de medidas de reducción de riesgos mediante instrumentos de desarrollo de políticas, planes de contingencia y herramientas de gestión ambiental. Reducción a la vulnerabilidad, continuamos. Se puede dar la reducción de vulnerabilidad a través de construcciones resistentes contra sismos, estudios microsísmicos para predecir zonas vulnerables, traslado lejos de las riberas de los ríos, introducción de las mejoras en salud y nutrición. También la vacunación, ya que hemos estado pasando la pandemia, entonces eso se ha dado. Reducción al riesgo. Para reducir el riesgo existen dos tipos de medidas generales que se presentan a continuación. Medidas estructurales. Las medidas estructurales se refieren a la intervención física mediante el desarrollo o refuerzo de obras de ingeniería. Los eventos tienen la ventaja de que pueden ser intervenidos directamente, por lo cual es factible la reducción de la amenaza y la reducción de la vulnerabilidad. Intervención directa de la amenaza o vulnerabilidad para impedir la ocurrencia del fenómeno o controlar los efectos del mismo. Reducción al riesgo, reducción de la amenaza. La reducción de la amenaza se hace a través de medidas estructurales que tienden a controlar o encauzar el curso físico de un evento o reducir la magnitud y frecuencia del mismo. Reducción a la vulnerabilidad estructural. Consiste en la reducción al mínimo posible de daños materiales mediante la modificación de la resistencia y modificando los niveles de exposición de los elementos expuestos, y tiene como objetivo mitigar el riesgo a partir de los estudios detallados de riesgo y las emergencias que se han presentado en algunas zonas. Se han definido la necesidad de ejecutar un programa de reubicación de familias ubicadas en zonas de alto riesgo no mitigable, dado que existen sectores donde la construcción de obras de mitigación de riesgos es inviable técnica, económica o ambientalmente. Medidas no estructurales son todas aquellas acciones más del tipo educativas o de aplicación legislativa de gestión, organización, educación, etcétera, que se adelantan para disminuir los efectos de un evento. Por lo general, se ven como una complementación de las medidas estructurales para la mitigación del riesgo.
y son las que promueven al interior de la comunidad para lograr organización, el fortalecimiento institucional y la información pública. Las medidas no estructurales consisten en el control del uso de los terrenos aluviales mediante zonificación, los reglamentos para su uso, las ordenanzas sanitarias y de construcción, y la reglamentación del uso de la tierra de las cuencas hidrográficas. Reducción de la vulnerabilidad no estructural. Corresponden a aquellas medidas en las cuales se promueve la interacción directa con la comunidad y dependen indirectamente de las personas que habitan cerca de un proceso. Ejemplo, defensa ribereña. La protección contra las inundaciones incluye tanto los medios estructurales como los no estructurales que dan protección o reducen los riesgos de inundación. Las medidas estructurales incluyen las represas y reservorios, modificaciones a los canales de los ríos, defensas ribereñas, depresiones para desbordamiento, causas de alivio y obras de drenaje. Para controlar las inundaciones en riberas y mejoramiento al canal, incrementan la capacidad del río, aumentan su velocidad de flujo o logran los dos efectos simultáneamente. Las modificaciones al canal que se pueden realizar son dragarlo para que sea más ancho o profundo, limpiar la vegetación u otros residuos, emparejar el lecho o las paredes o enderezarlo. Todo esto ayuda a aumentar la velocidad del agua que pasa por el sistema e impedir las inundaciones. Al enderezar el canal eliminando los meandros, se reduce el riesgo de que el agua rompa a la orilla del río, en la parte exterior de las curvas, donde la corriente es más rápida y el nivel es más alto. Las medidas no estructurales consisten en el control del uso de los terrenos aluviales mediante zonificación, los reglamentos para su uso, las ordenanzas sanitarias y de construcción, y la reglamentación del uso de la tierra de las cuencas hidrográficas. Las defensas ribereñas son estructuras constituidas para proteger de las crecidas de los ríos las áreas aledañas a estos, ¿no? Entonces, o también de los cursos de agua. Las medidas no estructurales para controlar las inundaciones tienen el objetivo de prohibir o regular el desarrollo de la zona aluvial o la cuenca hidrográfica o proteger las estructuras existentes a fin de reducir la posibilidad de que sufran pérdidas debido a la inundación. Al igual que toda medida preventiva, son menos costosas en el tratamiento, es decir, la instalación de las medidas estructurales necesarias para controlar las inundaciones. Esencialmente, las medidas no estructurales son beneficiosas porque no tratan de regular el modelo natural de inundación del río. La filosofía actual de muchos planificadores y fomentadores de políticas es que es mejor mantener los terrenos aluviales en desarrollo como áreas naturales de desbordamiento. Sin embargo, si existe desarrollo en la zona aluvial, se deberá utilizar control no estructural conjuntamente con las medidas estructurales. Y la zonificación es un medio efectivo para controlar el desarrollo del terreno aluvial. Al destinar el terreno a la agricultura, los parques y las áreas de conservación, se protege la zona aluvial y se previenen los usos del terreno que sean vulnerables a los daños causados. Los reglamentos de las ordenanzas de zonificación pueden prohibir o especificar los tipos y funciones de las estructuras que pueden ser construidas en el cauce del alivio o en el terreno aluvial para reducir el riesgo de inundación. Por ejemplo, se puede prohibir la eliminación de las aguas negras y los materiales tóxicos o peligrosos. Requerir que las estructuras tengan protección contra inundaciones y rechazar la construcción de los edificios y caminos privados que puedan exacerbar los efectos de las inundaciones. Las ordenanzas sanitarias y de la construcción pueden además contemplar especificaciones adicionales en cuanto al manejo de la zona aluvial. Las ordenanzas sanitarias pueden reducir el riesgo de los problemas de salud que se originarán
de la contaminación del agua potable, luego de una interrupción en los sistemas de alcantarillado. A causa de la inundación, las ordenanzas pueden prohibir la instalación de sistemas de absorción por el suelo, tanques sépticos, campos de absorción, etcétera, o requerir un permiso para su instalación. Las ordenanzas de la construcción pueden especificar los requerimientos estructurales de los edificios nuevos para reducir su vulnerabilidad a la inundación y disminuir los riesgos sanitarios y de seguridad para los ocupantes. Por ejemplo, los reglamentos en cuanto a las instalaciones eléctricas y elevación de los pisos, y reducir al mínimo el grado de que el ecosistema impida el flujo de las aguas. Finalmente, se pueden realizar diferentes actividades que ayudarán a reducir o demorar flujo del agua de los terrenos y aumentar la infiltración, y por eso reducir el riesgo de inundación. Estas actividades incluyen el manejo de la cuenca hidrográfica. Por ejemplo, aumentar la cubierta vegetal, especialmente en las pendientes, mejorar las prácticas agrícolas, implementar medidas para controlar la erosión de los arroyos, etcétera, sembrar plantas junto a las orillas de los ríos y proteger y restringir el acceso a las tierras húmedas que ejercen un efecto natural. Generalmente esto se logra hacer en zonas de sierra, donde las vías de comunicación atravesan terrenos de topografía accidentada, y hay necesidad de forestar, o en otros casos reforestar las laderas. Susceptibilidad a la reducción de la vulnerabilidad. Comienzo súbito versus comienzo lento. A la velocidad con la que comienza un peligro es importante, ya que condiciona el tiempo para la alerta. Comienzo súbito no dan tiempo de alerta. Por ejemplo, la caída de una edificación, una inundación, etcétera. Y comienzo lento es cuando hay sequía, tardan meses o años. Claro, en ambos casos la naturaleza del peligro. Eventos controlables versus eventos inmutables. Las dimensiones reales de muchos tipos de peligros pueden ser alterados si se toman medidas apropiadas, pero hay casos en los que ninguna tecnología conocida puede alterar efectivamente la ocurrencia misma. Por ejemplo, canalizar el lecho de un río puede reducir el área de inundación, pero nada moderará el sacudimiento del terreno cuando se produce un terremoto. Naturaleza del peligro. Frecuencia versus severidad. Cuando una inundación se produce cada año o cada pocos años, el peligro viene a ser parte del entorno, y los proyectos son ubicados y diseñados teniendo en cuenta esa característica. A la inversa, en un área donde un tsunami puede ocurrir en cualquier momento dentro de los próximos 50 o 100 años, es difícil estimular el interés en tomar medidas para reducir la vulnerabilidad, aun cuando los daños puedan llegar a ser catastróficos. Medidas de mitigación para resistir el impacto versus medidas de mitigación para evitar el impacto. La construcción sismo resistente y los edificios a prueba de inundaciones son ejemplos de medidas que mejoran la capacidad de las instalaciones para resistir el impacto de un peligro natural. Perdón. Naturaleza del peligro. La alta densidad de población y la costosa infraestructura de las ciudades las exponen comparativamente más al impacto de los eventos naturales. Allí, las medidas de mitigación son más necesarias, aún y económicamente hablando, mejor que en las áreas menos desarrolladas.
la naturaleza del área en estudio. En pueblos y aldeas pequeñas, las medidas no estructurales de mitigación pueden ser la única alternativa al alcance. Tales asentamientos humanos dependen del gobierno, solo hasta cierto punto, para enfrentarse a una alerta de peligro inminente o para recibir asistencia frente al peligro. Las características físicas del terreno, las normas para su uso, la susceptibilidad a peligros particulares, el nivel de ingresos y las características culturales de la población también condicionan las opciones que tiene un área para manejar los peligros naturales. Las agencias de planificación no están familiarizadas con la información sobre peligros naturales. Sí saben cómo usarla en la planificación para el desarrollo. Los ministerios tienen poca familiaridad con la formación sobre peligros naturales o con las técnicas para adaptar esta información para su uso en la planificación. Los proyectos para el desarrollo de caminos, energía, sistemas de irrigación, etcétera, frecuentemente carecen de consideraciones de mitigación del peligro. La comunidad de preparativos para emergencia ha tendido a hacer su rol exclusivamente como el de preparación para la reacción ante emergencias y por lo tanto no ha prestado suficiente atención a la vinculación de los preparativos con la mitigación a largo plazo. Generalmente esto ocurre. La comunidad científica y de ingeniería frecuentemente establece su agenda para la investigación y el monitoreo en base a sus intereses científicos, sin tomar en consideración las necesidades de reducción de la vulnerabilidad o los preparativos para la emergencia. Las comunidades locales están muy conscientes del impacto de los peligros naturales, pero usualmente tienen poca oportunidad de participar en la preparación de de los grandes proyectos de infraestructura y de producción que las afectan. Otros, agencias de asistencia técnica, agencias de financiamiento para el desarrollo y los organismos no gubernamentales, actores del sector privado. Los participantes en el drama, veamos. ¿No? Esos son. Como conclusión, cualquier desastre es atribuible a la elevada vulnerabilidad, grado de exposición y baja resistencia. Se debe principalmente a la carencia de homeostasis por existencia de protección y capacidad de reacción inmediata. Es lo que es homeostasis. Debe existir una razonable capacidad de recuperación básica y reconstrucción, alta resiliencia, lo cual garantizó la recuperación de la recuperación de los sobrevivientes, pero no pudo evitar la pérdida de vida. De todas maneras, se dio. Bueno, hasta acá hemos hecho la exposición. Bueno, vamos a quedarnos acá nomás. Quisiera avanzar un poco más, pero tengo problema de... Estaba delicada la semana pasada y ya no quiero esforzarme más. Les agradezco por su asistencia y vamos continuando con la unidad 2 en camino. Estamos en la semana número 8. Eh, ante todo, era necesario comunicarles el saludo de parte de mi persona. Que tengan un feliz año nuevo 2023 y que hagan ustedes las mejores metas y sobre todo que logren cumplirse. Muchas gracias, jóvenes. Que tengan ustedes buenas tardes, noches.
Hasta luego, ingeniero. Hola, ingeniero. Hasta luego, muchas Hola, gracias. ingeniero. Nos vemos, Cuídense ingeniero. siempre. Gracias, ingeniero. Buenas noches.